Estamos ya en la mañana del día lunes y ya dejamos nuestros cambuches, nuestros lugares donde descansamos esta noche. Nos disponemos a tomar un viaje otras 5 o 6 horas. Ya estamos aquí preparados para proseguir nuestro camino hacia la comunidad puertosolano. Rogamos a Dios que nos ayude. Tenemos algunos hermanos, compañeros algo afectados de las rodillas. Nuestras rodillas están ya un poco débiles, pero sabemos que en el Señor somos fortalecidos. Dice su palabra que Él nos da las fuerzas del búfalo y nos unge con aceite fresco. Entonces confiamos en esa palabra de que llegaremos fortalecidos a Puertosolano y seguiremos viendo la gloria de Dios. Te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, Señor. Toda la gloria y la alabanza tuyos son, el honor, el imperio, el señorío y la gloria. Guárdanos en esta mañana, cúbrenos con tu amor y tu gracia infinita. Presérvanos, mi buen Jesús, que tu poder y tu gracia bendiga nuestros corazones de manera muy especial. Retomamos el camino, esta vez con la motivación de que esta será la última parada de este vasto recorrido. Pero eso no indica que será fácil. Después de varios días, nuestros cuerpos sienten el cansancio de cada jornada y las lesiones de los días anteriores se presentan en cada paso que damos. Este tramo es conocido por la cantidad de caños que debemos atravesar. Los caminantes cortan árboles para atravesarlos y así poder cruzar de un lado a otro. Es una especie de puente en el que los hermanos que tienen mucha más experiencia nos ayudan a cruzar. Algunos caños son más cortos que otros, pero igualmente debemos tener cuidado porque en estos lugares es donde habitan las anacondas. En cada paso que damos, recordamos el propósito de este viaje, recalcando la misión que Jesús nos ha encomendado y que estos hermanos realizan con frecuencia, llevando el mensaje de salvación a las almas perdidas. Una misión que se realiza desde hace muchos años, no solo en el Vaupés, sino en toda Colombia. A lo largo del territorio nacional, cientos de hermanos se esfuerzan diariamente para compartir la palabra de Dios, bien sea en avionetas, carros, motos, caballos o incluso a pie, como nosotros en este momento, movilizándonos por largos trayectos solo con el fin de alcanzar a aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar sobre el Creador. El palo ahí por donde indiqué, un palo grandecito ahí. Al ladito de ese pequeño hay un palo grandecito, Cristiano. Sí, al lado derecho, ahí no se ve, pero tú lo vas tocando. Sí, es agua limpia. ¡Marco! Aquí vamos. Man, dicen los mexicanos.
Bueno, aquí vamos atravesando el caño Pupuña. Este caño Pupuña es el último caño grande de la travesía Querarí-Papunagua. Vienen los hermanos cargueros, vienen cargando las Biblias, sus ropas, sus hamacas. Esto es lo que hay que cruzar, tanto en el invierno como en el verano, para poder llegar a predicar el Evangelio de salvación. Sin embargo, lloré esa noche con mucho temor porque teníamos que abortar todo y regresarnos sin nada. Y oré a Dios y le dije, Señor, si nos trajiste hasta aquí, yo no creo que tú nos permitas regresar en vergüenza. Y sentí en mi corazón el impulso y les dije a todos, mañana nos vamos y Dios nos va a dar la victoria. Íbamos como 40, una canoa. Entre ellos algunos miembros de la iglesia local. Cuando llegamos a Tamacuarí, esta experiencia no la olvido. Siempre hay que hablar con el capitán, siempre. Si uno no habla con el capitán, todo lo demás se desploma. Y cuando yo me bajé de la canoa y pregunté dónde vive el capitán, dijeron, él vive en tal lugar. Y cuando yo llegué, yo iba con 4 líderes indígenas y cuando él me vio y se me vino y me abrazó. El capitán. Y él corrió y me dijo, mi pastor. Y yo me quedé mirándolo y dije, no puede ser. Dijo, mi pastor, ¿qué hace aquí? Bienvenido a mi comunidad, a mi tribu. ¿Cómo hemos anhelado esto? Y fue algo tan inesperado, o sea, algo que todos nos mirábamos porque yo no lo esperaba. Y yo le dije, y él me dijo, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Y entonces empecé a contar, y dijo, no, bienvenidos. ¿Qué había pasado? Él estuvo en mi casa cuando era un joven. Alguna vez enfermó su esposo, su mamá, algo así, y estuvo en mi casa pidiendo ayuda. Entonces yo le di trabajo, le di comida, como 2 días, y le regalé algo de ropa, y nunca más supe de él. Entonces, él se llevó esa imagen. Él se llevó esa experiencia y él contaba a su gente que un pastor blanco le había ayudado, que un hombre blanco le había ayudado en el pueblo, a él y a su mamá. Cuando yo llegué, entonces, él tenía ese sentir de gratitud. Dios es perfecto, Dios es perfecto. Entonces, para mí esto ha sido una gran bendición desde cualquier punto de vista. Yo he visto la mano, el amor, la misericordia de Dios. Es verdad, han venido momentos duros, luchas, pruebas, dificultades, pero Dios ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Son tantas las experiencias, porque si hay algo, lo que más le afecta a uno acá y vivir en una comunidad es la soledad, ¿sí? El hecho, por ejemplo, yo me vine y yo le dije a mi mamá, usted no va a saber de mí hasta entre 6 meses, porque pues yo sabía que no había teléfono. Ahorita es muy fácil, ustedes desde por allá pudieron comunicarse, cuando eso no había teléfono por acá. Entonces uno tiene como ese cordón umbilical con la mamá, la mujer, ¿sí? Las mujeres generalmente somos muy apegadas a la mamá. Entonces el no poderme comunicar con ella, eso fue algo muy duro al principio. Y pues en Carurú había algo que se llamaba radioteléfono. Y recién llegada yo no sabía que con eso uno podía llamar. Sí, o sea, la falta de tan diferente la vida de la selva a la ciudad. Yo descubrí que por radioteléfono podría llamar a mi mamá como casi al mes de estar acá, hermano. O sea, fue algo tan chistoso que yo ahora me río de lo que es la ignorancia. Entonces, como que esos momentos, ¿no? De saber, de pensar cómo está mi familia, cómo están allá. A veces momentos en que uno quiere comer algo, que uno desea comer algo, ¿sí? Yo siempre conté una anécdota de un helado. Una vez yo quería comer helado y estábamos con una compañera que se llama Marta Díaz y estábamos haciendo trabajos de la universidad y a mí se me vino a la mente un helado. Yo le dije, Marta, un helado, y ella me dijo, pero un helado acá en la selva, y seguimos trabajando. Y al ratico arrimó un motor, llegó un señor, un brasilero,
y subió, porque allá de Puerto Esperanza es una loma, y cuando llevaba algo en la mano, una bolsa como de papel, algo así, yo pensé que era carne, porque ahí así en eso envolvían la carne, y me lo entregó a mí, me dijo, tómelo. Y yo lo coloqué a un helado pensando que era carne. Cuando él me dice, cómalo, es un helado. Entonces, han sido tantos momentos, ¿sí? En que uno desea algo, en que uno se siente solo. Nosotros estuvimos allá y habían grupos al margen de la ley. Carurú se caracterizó en ese entonces por la coca, ¿sí? Ahí se cultivaba coca. Entonces, el guardarse uno para Dios era un reto, porque estábamos llenos de hombres al margen de la ley y los que le llaman raspachines, narcotraficantes, ¿sí? Entonces, y unas muchachas, porque yo llegué sola, pero después éramos 5. Entonces, 5 mujeres en un pueblo pequeño, imagínense, hermanos, ¿sí? Ese fue un reto, porque pues por todas partes donde uno va hay hombres, pero el Señor nos guardó. Más que uno, Dios tuvo misericordia. Entonces fueron tantas experiencias en que uno se sintió solo, en que uno lloraba allí, en que uno anhelaba comer algo, en que realmente uno deseaba por momentos estar en el interior del país, salir, pero como aquí no es que uno cogió el avión y salió, entonces todos esos momentos fueron duros, pero gracias al Señor ahí Dios nos ayudó. ¿Cómo fue conocer a Eduard Sánchez? A ver, Eduard Sánchez fue el producto de la oración de 5 mujeres. Y yo me quedé con él. Porque, hermanos, la iglesia aquí en Mitú pasó por un proceso muy duro, ¿sí? De 3 pastores anteriormente, 3 o 4 habían estado y podemos decir que de una u otra manera fracasaron, ¿sí? Entonces la iglesia se quedó sola, sin pastor. La iglesia duró sin pastor como más de 4 o 5 meses. Nosotros estábamos en Puerto Esperanza y ni modo de decir vamos a un culto a Mitú a ayudar a los hermanos, porque era imposible, ¿sí? 2 días, combustible, estábamos trabajando. Entonces nosotros nos metimos en oración por la iglesia de Mitú, que Dios trajera un pastor a Mitú, y empezamos a orar por ese pastor, a orar que el Señor trajera un pastor, y nosotros esa preocupación, la carga por la obra aquí en Mitú, porque Mitú es el centro, ¿sí? De aquí se desprenden las comunidades. Entonces nosotros estábamos allí en Puerto Esperanza preocupadas porque la iglesia de Mitú no tenía pastor. Entonces empezamos a orar por el pastor de Mitú, hasta que una de nosotras, Jenny, vino acá a Mitú, y cuando ella estaba aquí como que llegó el pastor, total que ella llegó con la noticia, ya en Mitú hay un pastor, y todo, ay, gracias a Dios que ya llegó un pastor, y ese pastor era Eduard Sánchez. En el principio pues realmente nosotros nos conocimos, no, nada que ver, yo jamás, nunca me imaginé que él iba a ser mi esposo. Fue algo directamente de Dios. Ya después de que yo me vine a Puerto Esperanza y bueno, Dios hizo ahí lo que tenía que hacer, pero en un comienzo fue la oración, no solamente nosotras, la iglesia aquí en Mitú también orando que el Señor les enviara un pastor. Yo puedo decir que Dios todo lo hace perfecto. Una hermana una vez me dijo a mí, usted y el pastor en muchas cosas son así, pero en la obra son así. Realmente, hermanos, pues como yo llegué de 22 años y nos casamos, cuando me iba a casar yo iba a cumplir 30. Y durante todos esos años yo le oré a Dios por mi esposo. Y yo le decía al Señor que yo quería un hombre que amara la obra en el Baupés, ¿sí? O sea, yo me imaginaba a ese hombre sirviendo aquí en el Baupés. Y yo ayuné, oré, bueno, todo lo que uno hace todos esos años para que el Señor le dé el esposo o la compañera. Y yo le pedí a Dios eso que hoy estoy viendo, ¿sí? Yo le decía, Señor, un hombre que te ame, un hombre que te sirva. Yo me imaginaba con él en las comunidades, durmiendo en hamaca, o sea, todo ese proceso que yo ya sabía cómo era la vida en el Baupés, yo me la imaginaba al lado de él. Y también oré mucho a Dios por mí, porque es que la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa. Y ya una mujer de 26, 27 años, ya de una u otra manera ha vivido, ¿sí? Ya tomar una edad, uno a los 28 no lo toma de sorpresa, porque uno tiene mucha experiencia de otros hogares, de otras parejas. Ya uno sabe, en mi caso, a veces uno iba de soltera a una iglesia y empieza a decir, no, es que la pastora esto, la pastora aquello. O sea, ya uno empieza a ver lo importante, ya uno sabe lo importante de una mujer en el hogar.
Entonces yo también le oraba al Señor, Señor, yo quiero ser una mujer sabia, yo quiero esto, quiero... Entonces cuando nosotros nos casamos, realmente muchas cosas fluyeron. Sí, o sea, nada, no tuvimos que decir que ese proceso de acople, que ese proceso no, porque muchas cosas ya estaban ahí, ya estaban en el corazón, lo que era la obra, el servicio, en que aquí hay que caminar, que hay que navegar. Ya yo conocía el temperamento de los indígenas, cómo son ellos, cómo es vivir con ellos, ¿sí? Y cuando nos casamos, ya Edward ya también tenía 3 años en la iglesia, más o menos, o un poquito más, ya él también sabía cómo eran los indígenas, o sea, no llegamos aquí como de primera a aprender, sino que de una u otra manera ambos teníamos experiencias. En el trayecto nos encontramos muchos árboles caídos, algunos más grandes que otros, y debemos pasar sobre ellos o rodearlos para seguir la ruta. Debido a la fuerte lluvia de ayer, es necesario observar con precaución el camino, ya que un desvío nos lleva a perdernos, y en esta vasta selva, eso es casi la muerte. El sol se hizo presente durante este recorrido, cubriendo un poco los estragos de la lluvia del día anterior. Aún así, después de horas de camino, llega a un punto en donde caminar se convierte en el único pensamiento que cruza nuestras mentes, un paso tras otro, hasta llegar a la meta. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Eso! Desde las alturas podemos ver el grupo completo de hermanos que se han esforzado para cruzar esta selva. Un recorrido difícil que hoy llega a su fin para nosotros, pues estaremos varios días en Puerto Solano, donde se han reunido hermanos de diversas comunidades para celebrar juntos una confraternidad. En fila, como acostumbran caminar las comunidades indígenas, llegamos a este lugar alabando el nombre de Dios por guardarnos en el camino. Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor. ¡Oh! ¡Arumeare! Sí, David. Llegamos, abuela. El gozo de los hermanos es un aliciente en medio del cansancio que sentimos. El capitán de la comunidad nos da la bienvenida y juntos nos disponemos a orar en agradecimiento a Dios. Gracias por tu presencia poderosa, la gloria de tu amor que ha llenado nuestros corazones. Bendícenos en toda esta fiesta espiritual. Estamos en victoria porque Cristo está con nosotros. Eso nos abrió. Él mismo nos dijo: no se preocupen, yo reúno a toda mi tribu, a toda mi comunidad y vamos a hacer culto. Pero ese es el inicio de una experiencia. ¿Por qué? Porque en el culto, en ese culto pasó algo. Y en ese culto, cuando ya llegaron todas las personas al culto, que era oscuro, su caseta tenía todos los trajes típicos de la danza, de los rituales que ellos hacían a sus dioses.
llegó un rostro, una anciana, y cuando yo vi ese rostro de esa anciana que no hablaba español, ella se me vino y me habló en lengua. La lengua que ella hablaba era lengua tuyuca, y cuando ella me habló en lengua, en esa lengua, yo entendí su idioma. Cuando ella me habló a mí, ella me dijo en lengua, y ahí estaba el capitán, uno que hablaba la lengua, un líder que iba con nosotros. Ella dice: hemos pedido que venga un hombre a hablarnos de Jesús. La abuela, en lengua lo dijo. Y yo me quedé viéndola. Y yo, cuando estaba joven, cuando tenía 18 años, yo soñé una vez. Tuve un sueño y me levanté con el corazón muy acelerado. Y yo soñé, y en mi sueño veía rostros, y los rostros eran rostros indígenas, de hombres y mujeres, pero en ese sueño, muchos años atrás, yo vi un rostro, y ese rostro de esa abuela lo había visto casi 10 años atrás, cuando era un joven todavía pastoreando en otro lugar. Y esas voces en otros idiomas, en el sueño, yo no las entendía muy bien, pero el rostro de esa abuela, cuando ella vino a saludarme, yo sabía que ella era la abuela del sueño. Fue algo glorioso ese culto, fue algo lindo. Ellos aceptaron a Jesús. Hubo sanidades en medio porque había que usar una traducción, y eso abrió puertas para que empezáramos no solamente a movernos dentro de los grupos alcanzados, sino que ahí empezó una visión que Dios nos ha dado de llegar a los no alcanzados. Desde ahí la obra tomó otro nivel, otra dimensión. Ya tenemos obras establecidas en lugares muy distantes, obreros, pastores, líderes, colaboradores. La obra del movimiento misionero mundial ha alcanzado grupos no alcanzados, se han establecido obras, se han preparado líderes, obreros, y Dios, porque así Él lo ha prometido, nos ha puesto la carga de alcanzar a aquellos que todavía no hemos alcanzado. Aún nos faltan muchos grupos étnicos, pero puedo decir con toda seguridad que el Dios de esta selva, el Dios que murió por todas estas tribus indígenas, nos permitirá llegar a ellos para compartirles del amor de Jesús. La majestuosidad de la selva que acabamos de cruzar nos recuerda lo pequeño que somos y lo mucho que Dios puede hacer cuando alguien entrega su vida en servicio a Él. Cristo y bello cabal, y machieta cabal, guacarua charina.